A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, al ser el comunismo una ideología inhumana, totalitaria y criminal, y cuando llega al poder es con sus falsas promesas, ¿crees que le asiste algún derecho para existir? Te respondo, las ideologías son eso, ideas o ideales. Y sí, toda ideología tiene derecho a existir. Otra cosa es cuando buscas poner en práctica ciertos ideales sin considerar sus consecuencias reales en las personas, sus derechos y su libertad. Se corre el riesgo de caer en utopías peligrosas que, aunque bien intencionadas, pueden llevar a resultados catastróficos. Un ejemplo claro de esto es el comunismo, que aunque en la teoría marxista presenta una visión de una sociedad sin clases y de igualdad absoluta, en la práctica ha demostrado ser incapaz de respetar las libertades individuales y los derechos fundamentales. El comunismo, tal como lo proponen Karl Marx y Federico Engels en sus textos, puede parecer una solución atractiva para aquellos que buscan una sociedad más justa. La idea de eliminar la explotación del hombre por el hombre y de distribuir equitativamente los recursos podría embaucar a personas inocentes, simplistas o aquellas que poseen una visión idealista del mundo. Sin embargo, lo que estos textos no siempre abordan con suficiente claridad es cómo se llevarán a cabo estos ideales y las posibles consecuencias de intentar implementarlos sin un análisis riguroso y con una comprensión profunda de las dinámicas humanas y sociales. La historia ha demostrado que cuando los ideales comunistas se han implementado en varios países, a menudo han conducido a regímenes totalitarios que restringen severamente las libertades individuales. La eliminación de la propiedad privada y la centralización del poder en manos del Estado han resultado en supresión de derechos fundamentales, persecución política y en muchos casos una miseria económica generalizada. El caso de la Unión Soviética bajo el liderazgo de Joseph Stalin, un emblemático de cómo la búsqueda de un ideal sin consideraciones por las realidades humanas puede resultar en una tragedia. Millones de personas murieron en las purgas políticas y las libertades individuales fueron sacrificadas en nombre de un proyecto ideológico que no admitía disidencia. Similarmente, la revolución cultural en China y el régimen de Pol Pot en Camboya demostraron que el costo humano de intentar imponer un ideal comunista puede ser extremadamente alto. Por lo tanto, es crucial que cualquier intento de implementación de un sistema basado en ideales abstractos considere las implicaciones reales en la vida de las personas, sus derechos y sus libertades. Los libros y las teorías pueden inspirar, pero la realidad demanda un enfoque práctico y una sensibilidad hacia las complejidades de la naturaleza humana y las estructuras sociales. Aunque los ideales marxistas puedan parecer justos y atractivos en el papel, su implementación sin un análisis crítico y sin tener en cuenta las consecuencias reales puede llevar a la pérdida de libertades individuales y a sufrimientos masivos. Es esencial abordar cualquier proyecto ideológico con una comprensión profunda de sus posibles impactos y con un respeto inquebrantable por los derechos humanos y la libertad individual. Pero la historia nos sirve como un recordatorio constante de los efectos perniciosos y mortales del comunismo, allí donde ha sido implantado. A lo largo del siglo XX, los intentos de poner en práctica las ideas comunistas, lejos de conducir a sociedades utópicas de igualdad y justicia, han resultado en sufrimiento, represión y muerte a una escala masiva. La historia está plagada de ejemplos que demuestran cómo en nombre de un ideal se han cometido atrocidades incalculables. Una de las ironías más notables del comunismo es la afirmación de sus defensores de que nunca se han puesto en marcha el 100%. Esta excusa recurrente, lejos de justificar las fallas del sistema, pone en evidencia las falsas premisas sobre las que se construye la ideología comunista. Si incluso aquellos que promueven el comunismo reconocen que nunca ha funcionado en su totalidad, es porque las propias bases de la ideología están profundamente viciadas. El simple hecho de que sus experimentos a lo largo del siglo XX hayan resultado en la muerte de más de 120 millones de personas es una prueba contundente de su ineficacia y peligro. Desde las purgas estalinistas en la Unión Soviética hasta la hambruna provocada por el Gran Salto Adelante en China, pasando por el genocidio camboyano bajo el régimen de Pol Pot, el comunismo ha dejado un rastro de destrucción en cada lugar que se ha intentado establecer. Afortunadamente, el comunismo nunca ha logrado implantarse completamente en ninguna sociedad, lo que probablemente ha evitado una catástrofe aún mayor. Pero el hecho de que para alcanzar su ideal necesite recurrir a la fuerza bruta y al exterminio sistemático es una evidencia clara de su naturaleza intrínsecamente destructiva. Nadie puede saber cuántas vidas más se habrían perdido si el comunismo se hubiera implementado en su totalidad, pero la cifra ya es aterradora.
En definitiva, la historia nos advierte sobre los peligros de ideologías que bajo la apariencia de justicia social esconden la semilla de la represión y el totalitarismo. Es fundamental recordar y aprender de estos episodios para evitar que se repitan en el futuro. El comunismo, en su búsqueda por transformar radicalmente las sociedades, ha mutado a lo largo del tiempo en diversas formas ideológicas que, aunque camufladas bajo nuevos nombres, conservan la misma esencia de control y supresión de las libertades individuales. Hoy en día su sustituto más evidente es el globalismo, un movimiento que, al igual que el comunismo, busca imponer una visión homogénea del mundo, sacrificando a quienes no encajan en su paradigma. El globalismo, bajo la premisa de salvar al planeta y crear una tierra ideal, ha llegado a sugerir que la población humana es un problema y que el 50% de la humanidad sobra. Esta idea tan alarmante como insidiosa refleja un desprecio profundo por la vida y la dignidad humana, oculto tras un manto de preocupación ambiental y justicia social. Pero no se detienen allí. Para muchos que sobreviven a sus políticas prometen un futuro en el que no tendrán nada y serán felices. Esta afirmación, lejos de ser un consuelo, revela las intenciones de despojar a la humanidad de sus bienes, derechos y autonomía, bajo el pretexto de un bienestar impuesto desde arriba. Lo más escalofriante es que cuando dicen esto no están hablando de ellos mismos, sino de nosotros, la gente común, que según su visión debe conformarse con migajas mientras ellos conservan el poder y los recursos. Esta postura no es una simple fantasía conspirativa, es una realidad que se manifiesta en las políticas y discursos de aquellos que promueven el globalismo. Ya ni siquiera se esfuerzan por disimular o mentir. Simplemente cambian de opinión según les conviene sin pestañear y continúan impulsando su agenda con una seguridad que solo se entiende en quienes creen tener el control absoluto del futuro. En esencia, son los mismos comunistas de antaño con un nuevo disfraz. La revolución sigue siendo su objetivo y los medios para alcanzarle, aunque se adaptan a los tiempos modernos, siguen siendo igual de implacables y deshumanizantes. La historia nos ha enseñado a estar atentos y a no dejarnos embaucar por promesas vacías que al final solo sirven a los intereses de unos pocos a expensas de muchos. Es fundamental reconocer estas amenazas y enfrentarlas con la firmeza que existe en la defensa de la libertad y la dignidad humana. ¿Sonrojarse? ¿Cómo podrían ponerse más rojos si son comunistas? La indignación no les alcanza porque han eliminado aquello que podría frenar sus acciones, la conciencia, la moral y la ética. Estos son los elementos que en personas comunes actúan como barreras internas contra el uso de medios injustos para alcanzar fines dudosos. Sin embargo, para quienes han abrazado ideologías totalitarias, estos frenos se han desvanecido, permitiéndoles avanzar hacia sus objetivos sin el más mínimo remordimiento. La capacidad de estos ideólogos de seguir adelante sin mutarse es preocupante. Han llegado a un punto donde cualquier medio de justificación por su fin, por lo que no se detienen ante la manipulación, la mentira o incluso la violencia. Este comportamiento despiadado en el que el individuo se somete al colectivo y la libertad se sacrifica por una supuesta utopía es característico de regímenes que históricamente han llevado al sufrimiento y la opresión de millones. Lo más curioso y trágico a la vez es que todavía haya personas que no sean capaces de distinguirlos, pese a la historia, las lecciones aprendidas, a un costo tan alto que aún hay quienes caen en las trampas de estas ideologías seducidas por promesas de igualdad y justicia que nunca se concretan y que siempre terminan cobrando un precio exorbitante. Esta ceguera ante la realidad es quizás uno de los mayores logros de los propagandistas de estas ideologías. Al perpetuar un discurso que ignora las fallas y errores del pasado, logran mantener un manto de respetabilidad sobre ideas que en la política han demostrado ser letales. Por eso es crucial recordar, denunciar y educar sobre los verdaderos resultados de estos experimentos ideológicos para que la humanidad no vuelva a tropezar con la misma piedra. La gente, cada cual ofrece lo que lleva en su corazón.